Con los recientes estrenos de Once Upon a Time in Hollywood, Ted Bundy y la aclamada serie de Netflix Mindhunter, el séptimo arte está reviviendo una ola de películas basadas en asesinos seriales, muchas de ellas inspiradas en sus famosos crímenes como en sus tormentosos pasados. Es por eso que hoy vamos a revisar algunas de las mejores películas basadas en hechos reales sobre asesinatos. ¡Comencemos! Dahmer, una película basada en la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer, quien fue magistralmente encarnado por Jeremy Renner, papel que lanzaría al actor a la fama antes de convertirse en el vengador más fuerte. La trama se enfoca en sus asesinatos cometidos para satisfacer sus bajos instintos, mientras explora su vida y lo que lo llevó a ese estado. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, seducía a jóvenes homosexuales y antes de asesinarlos realizaba experimentos sádicos con ellos. Luego los descuartizaba y comía parte de los cuerpos. Dahmer fue responsable de la muerte y tortura de 17 hombres entre 1978 y 1991. Se hizo conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar necrofilia y canibalismo. A diferencia de otros psicópatas criminales, Dahmer fue un niño amado por sus padres que, aparte del divorcio entre ellos, no sufrió sucesos traumáticos que justificaran sus crímenes. Su modus operandi era invitar a sus víctimas a ver pornografía o a sacarse fotos desnudos. Los drogaba, estrangulaba y luego les hacía cosas muy terribles. Además, solía tomar fotos de los desmembramientos y, como si esto fuera poco, conservaba la cabeza y las cositas íntimas como trofeos. En julio de 1991, una de sus víctimas logró escapar. Dahmer fue arrestado y se le declaró mentalmente enfermo, siendo designado a una prisión especial. El jurado rechazó esta atenuación luego de encontrarse más crímenes que el mismo Dahmer admitió haber hecho. Finalmente se le declaró mentalmente sano y fue condenado a 15 cadenas perpetuas. En noviembre de 1994, luego de una pelea en la prisión, Jeffrey Dahmer murió desangrándose camino al hospital. Henry, retrato de un asesino. Henry es un hombre con apariencia normal, pero que en verdad es un asesino serial de mujeres. Luego de algunos giros que no mencionaremos para no arruinar su experiencia, Henry junto a Otis, su mejor amigo, y Becky, la hermana de Otis, terminan en sus propias consecuencias, donde este trío se verá de cara con su fatídico destino. Esta película se basó en Henry Lee Lucas, uno de los asesinos en serie más influyentes entre la década de los 60 y 70. De niño siempre fue humillado y maltratado. Su madre lo golpeaba, lo vestía como niña y la obligaba a ver cómo ella trabajaba de noche en las esquinas. A los 13 años mantenía relaciones sexuales con su hermanastro y violaba animales. Henry estuvo en la prisión y en un psiquiátrico por matar a sus padres. Cuando salió libre se casó con una mujer que tenía 2 hijas para poder abusar de ellas. Luego de años de su rutina sexual, se mudó a Miami, donde conoció a Otis Toole. Su relación se explora en la película, aunque en los hechos reales se resume en muerte, sexo, canibalismo, necrofilia, violación, tráfico de niños e incluso sectas satánicas. A sus crueles acciones se les uniría Becky Powell, que en la película es hermana de Otis, pero en la vida real fue su sobrina. Aunque se cree que Henry cometió 360 asesinatos, en realidad admitió más de 900 homicidios. Luego de su arresto, Otis fue condenado a cadena perpetua y Henry a pena de muerte. Su sentencia se fijó para 1988, pero fue aplazada a última hora. Finalmente murió el 13 de marzo del 2001 en su celda por un paro cardíaco. La chica de al lado. Esta película fue basada en la novela del mismo nombre, escrita por Jack Ketchum, publicada en 1989. Seguimos la historia de Meg, una joven que es secuestrada y torturada por los hermanos Chandler. Esta película fue tan brutal que sorprendió al mismo Stephen King,
quien dijo que no sentía el mismo impacto desde que vio Henry, retrato de un asesino. La historia de la cinta es similar al caso de Sylvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana en 1965 por Gertrude Banisewski junto a sus hijos y jóvenes del barrio. Durante 3 meses, Sylvia fue humillada, quemada, mutilada, cortada, obligada a comer sus desechos y abusada sexualmente. Está costando narrar este video. En sus últimos días llegó a ser incontinente y finalmente murió debido a una hemorragia interna, shock y hemorragia cerebral. Lo más fuerte de todo es que aunque Banisewski fue condenada a cadena perpetua, 20 años después pudo salir con libertad condicional por ser un prisionero modelo, ganándose el apodo de mamá. Borderland. Este film México-estadounidense sigue a Ed, Henry y Phil, 3 amigos universitarios de Texas que se dirigen a una ciudad en la frontera de México para divertirse de manera ilícita, aliándose con una camarera interpretada por Marta Higareda. En este lugar terminan siendo presa de un culto que sacrifica humanos. La película se basó muy vagamente en la vida de Adolfo de Jesús Constanzo, un asesino en serie y traficante de drogas conocido como el Padrino de Matamoros. En Ciudad de México se desenvolvió como lector de las cartas de tarot. Su talento y persuasión le dieron un nombre en el submundo de la delincuencia y de la profesión más antigua, para años después de establecer un culto en Matamoros, frontera de México. Rumbo a 1987 empezó a secuestrar y asesinar personas para sacrificios humanos. En marzo de 1989, el brutal asesinato con un machete del estudiante estadounidense Mark Kilroy fue el determinante en el declive del culto de Constanzo. Uno a uno fueron cayendo sus cómplices hasta que 2 meses después acorralaron al padrino en un departamento en Ciudad de México. Pero al no estar dispuesto a ser encerrado en prisión, ordenó a sus seguidores que le dispararan. Es así que cuando la policía irrumpió en el lugar, lo encontraron muerto. Su amante y cómplice, Sara Aldrete, fue sentenciada a 600 años de prisión por su participación en el culto, los secuestros, torturas y asesinatos. Snowtown, película australiana dirigida por Justin Kurzel y escrita por Sean Grant sobre los asesinatos de Snowtown, también conocidos como los asesinatos de cuerpos en barriles. Ubicada en los suburbios del norte de Adelaida, capital de Australia del Sur, la trama está basada en un asesino en serie que conoce a Jamie, una adolescente de 16 años que se convierte en su cómplice. Los hechos en los que está basada esta película son los brutales crímenes perpetrados por el australiano John Bounting, que quizás no nos suene familiar porque no tiene la fama que han logrado otros asesinos como Charles Manson, John Wayne Gacy o Ed Gein. Entre agosto de 1992 y mayo de 1999, Bounting y sus cómplices cometieron 12 asesinatos que recibieron el sobrenombre de los crímenes de Snowtown. Esto debido a que los cuerpos eran encerrados en barriles y puestos en la bóveda de un banco en Snowtown, una ciudad ubicada en el medio norte del sur de Australia. Sus víctimas eran supuestos pedófilos, homosexuales y personas con deficiencias psíquicas. Antes de morir recibían todo tipo de torturas y eran obligados a dejar mensajes de voz a sus familiares diciéndoles que se iban lejos. Bounting fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas y varios detalles de sus crímenes no fueron publicados a petición de la producción de la película estrenada en el 2011. Zodiac, película dirigida por David Fincher y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., que nos cuenta la historia de la búsqueda de un asesino en serie conocido como el asesino del Zodiaco, quien cometió sus delitos durante finales de la década de 1960 y a principios de los 70, dejando varias víctimas a su paso y burlándose de la policía con cartas y mensajes cifrados que enviaba a los periódicos. Un caricaturista, un inspector y un periodista deberán descubrir quién es el hombre detrás de estos crímenes. El filme plasmó el caso real del asesino del Zodiaco que aterrorizó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Aunque solo se confirmaron 7 asesinatos, el hombre confesó en sus notas más de 37 homicidios. 2 de sus víctimas sobrevivieron y ayudaron en el retrato hablado, pero hasta la fecha no se conoce su verdadera identidad. Por un momento, el principal sospechoso fue un hombre llamado Arthur Leigh Allen, pero cuando estudiaron sus huellas no coincidieron con la de las cartas.
El caso se marcó como inactivo en abril del 2004, pero se reabrió en marzo del 2007. Con el tiempo hubieron varios sospechosos, siendo el último de ellos Dennis Rader. El caso hasta la actualidad sigue abierto y aún no se encuentra al asesino del Zodiaco, aunque se cree que hoy en día estaría muerto o sería un anciano que posiblemente siga asesinando para su satisfacción.